Que no se te vaya el hilo. Así decimos en Puerto Rico cuando se nos olvida algo, cuando nuestra vida se va de rumbo, cuando simplemente no tenemos un hilo que nos lleve a ese lugar que queremos ir en nuestra vida. Este es el Pastor Iván. Te bendigo en esta hora, este nuevo episodio de El Hilo Podcast. Una razón de Dios, una inspiración de Dios que nos ha dado porque siempre hemos querido proyectar mucho mejor el mensaje de la salvación, el mensaje de que hay un Dios todopoderoso cuya palabra no regresa vacía y que desde el principio ha estado manifestándose en la vida del hombre. Pero a veces perdemos el hilo de poder tener la atención necesaria para que tú y yo podamos llegar a esa salvación, a ese sitio nuevo, ese sitio maravilloso. A veces vemos nuestra sociedad que pierde el hilo, simplemente no nos conducimos donde tenemos que ir, no buscamos un propósito. Se vive la vida básicamente sin seguir un hilo, pero en este lugar vas a escuchar palabra de Dios, vas a escuchar información, ideas, experiencias, amores, cosas que te van a guiar a poder llegar a ese lugar, donde una vez un hombre que hace 3000 años caminó, te lleve a ese lugar de salvación. Una vez más, te damos gracias por estar ahí. Quiero que, ¿verdad?, le des me gusta, le des a este podcast pues toda esa promoción que le puedes dar, porque ciertamente tenemos un problema de salvación. Pero sobre todo también un problema de atención. Vivimos en una sociedad donde básicamente no tenemos atención, no prestamos atención, no completamos las cosas. Por alguna razón comenzamos un libro, no lo terminamos. Por alguna razón estamos constantemente comenzando cosas nuevas porque tenemos que tener la habilidad de prestar atención hacia las cosas. Hoy tenemos una entrevista con una mujer que admiramos muchísimo porque decidí, mientras estaba viniendo para acá y conversando con mi esposa por el teléfono, que a veces es difícil presentar a la gente, pero voy a hacer lo que hice una vez, cuando en mi escuela tuve que escribir, ¿verdad?, algo sobre mi hija Isari, y podía haber dicho pues las buenas notas que tiene, las cositas que ha logrado, la buena niña escucha que era, lo que hace en la iglesia, pero decidí hablar de ella por quien representa para mí, mi hija Isari. Hoy quiero hacer lo mismo y presentar para que tú y yo nos identifiquemos a una amiga mía y de mi esposa Ivonne, a una profesional de la conducta, a una escritora de libros premiados, como pueden ver aquí en esta mañana, a una presentadora de televisión, de radio, podcast, tiene su propio blog, a una creadora del evento nacional de sanidad interior más grande de Puerto Rico, a una mujer sanada, quien ante la muerte optó por sanar a otros, a la mami de Adrián, a la esposa de mi amigo Luis Armando, a una apasionada mujer de Dios. Con nosotros está esta mañana la doctora Liz Millán. Bienvenida, Liz. Ay, gracias, muchas gracias. Estoy contenta, bien feliz de tener esta conversación y un saludo a toda la gente linda que se conecta con nosotros. Yo sé que lo que vamos a vivir en esta experiencia va a ser muy especial y que va a marcar las vidas de todos los que se conecten. Nació en el corazón de Dios. Nació en el celo de poder ver a nuestro pueblo, ¿verdad?, un poco ido de lo que hace mucho tiempo Dios creó. Dios creó un plan de redención. Dios creó desde el principio decidir que estaba dispuesto a estar en las vidas nuestras constantemente. Y yo me preguntaba a veces, Señor, si tenemos el mejor mensaje y te tenemos a ti, tú eres el Rey justo y verdadero, el poderoso, sabemos que tú tienes poder. ¿Qué pasó? ¿A dónde se nos fue el hilo? A ver que en Puerto Rico decimos así. A veces se nos va el hilo cuando no podemos, ¿verdad?, continuar algo, cuando simplemente se rompe el camino, cuando nos olvidamos de algo. Y me parece difícil entender que el mejor mensaje que haya no se pueda llevar a cabo, no se pueda expandir como tiene que ser. En el primer episodio estuvimos con el doctor Isaac Esquilín y él me dijo unas palabras muy interesantes. Me dijo, pastor, no es que necesariamente no le guste el mensaje, es que a veces no lo proyectamos como tenemos que proyectarlo. Y yo quisiera comenzar con una escritura, citando una escritura del libro de Ezequiel. Y me parece importante que citemos a Ezequiel, porque Ezequiel fue el profeta que fue enviado por Dios cuando la presencia de Dios se fue de aquel pueblo.
Es el profeta en el exilio. Es el profeta que Dios le tiene que hacer. Le dice, he puesto una frente fuerte de diamante porque le vas a hablar a un pueblo de dura cerviz. Y a veces pienso que nos está pasando lo mismo. Sí. Hasta cierto punto. Y entonces, él dice unas palabras cuando yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo podemos hacer? Y me dice que mi pueblo tiene un problema de atención. Simplemente tenemos que afinar la atención. Y buscando la Biblia, en Ezequiel 44:5, hay una palabra que dice, y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Y pon atención, le dice de nuevo, a las entradas de la casa y a la salida del santuario. Es hermoso ver que él habla de las entradas de la casa y las salidas del santuario. Creo que podemos aprender de ahí, que a veces entramos a un lugar como un templo, como una casa de Dios, y nos empecemos a mirar cosas superfluas, cosas que no son importantes. Tiene aire acondicionado, cómo es la grabación, cómo es el sonido, tiene pantalla, y nos olvidamos de la palabra que está siendo predicada. Y el profeta está diciendo, puedes entrar en una casa o puedes salir de un santuario. Yo quiero que tú nos hables un poco, ¿verdad?, de esos problemas de atención, con esa experiencia maravillosa de tantos años. ¿Qué refleja en tu corazón esto en la sociedad puertorriqueña? Iván, en esta introducción que has dado, has puesto como si fueran unas paradojas, unas contradicciones, como unas antítesis, ¿verdad? Basado en la palabra de Dios, donde el templo, el santuario, tipifica todo lo espiritual y esa pérdida de atención a lo que verdaderamente estamos observando, lo que son los problemas, tienen que ver con con la parte almática. Y me siento muy cómoda hablando de este tema porque es precisamente lo que yo trabajo diariamente, tanto pues en la semana en la clínica con mis pacientes en la oficina como consejera y también los fines de semana trabajando en talleres, en conferencias y en las iglesias el tema de la sanidad interior. O sea, le doy muchas gracias al Señor por este gran honor, porque es un honor servir a la gente en esa área de ayudarlos en sus problemas emocionales y también familiares. Para mí, pues yo lo respeto muchísimo a quienes buscan ayuda porque eso es un acto de humildad, es un acto de valentía y también nos ha permitido estar bien en contacto, Iván, con la realidad. De hecho, yo estoy bien agradecida porque tanto Ivonne, tu esposa, como tú, pues han colaborado con nosotros también en estos proyectos. Un privilegio. Han sido de mucha bendición para nosotros. Estoy bien agradecida. Y ustedes también han sido testigos de mano a mano, ¿verdad? Tanto en las labores que ustedes hacen Correcto. dentro de su ministerio como en la colaboración que han hecho con nosotros de cómo está el dolor emocional en las personas. Hacías unas preguntas en esa introducción, tal vez del por qué, cosas que no podemos comprender, si está todo dado de parte de Dios para que podamos estar en contacto con Él, para que podamos tener un contacto saludable también con los demás. O sea, es un hilo de conexión de nosotros con el Señor y también un hilo de conexión que se supone que esté también entre nosotros. Dentro de lo que hemos vivido, que ya son 29 años, Iván. Wow. 29 años dando terapia. Wow, eso es una vida Así extraordinaria. así es. Y en estos momentos, mi principal fuente de personas que van a terapia son personas que son ministros, son pastores, la gran mayoría. Personas que aman a Dios, que están haciendo cosas muy intrépidas para Dios, personas que están caminando en obediencia, pero está ocurriendo algo en su alma. Entonces, para mí, la respuesta, Iván, a las preguntas que tú estás haciendo, tiene que ver cuando esos asuntos almáticos, el alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos y de nuestra voluntad, cuando esos aspectos almáticos aprisionan el espíritu. Wow. Donde ni siquiera nuestra relación con Dios puede ser saludable, mucho menos la relación que tenemos con las otras personas por las situaciones psicológicas que están ocurriendo en la gente. Y te quiero hablar de tres que son las principales
que estamos viendo en este momento, los que estamos activos, trabajando con las situaciones y problemáticas de las personas en esos factores emocionales, psicológicos, de matrimonio y de familia. Lo número uno que estamos viendo son personas con tendencia a la depresión. Depresión. Esto se ha exacerbado a partir del año 2020, cuando vino la pandemia. Las revistas dentro de la conducta humana clasifican de manera separada a nivel emocional lo que fue la pandemia a lo que fue el lockdown. O sea, tiene un impacto psicológico distinto la pandemia a lo que fue el lockdown. Pero eso ha representado, Iván, que haya habido un aumento dramático en diagnósticos de depresión en estos últimos 5 años. Para que tengas una idea, anualmente ocurrían en el mundo más de 700,000 suicidios. 700,000. 700,000, pero a partir del 2020 aumentó más de 1,000,000. Wow. Y eso no ha bajado, eso no ha bajado. Más o menos ese es el promedio que se ha quedado anualmente de suicidio, pero resulta que más del 80% de las personas que cometen suicidio es porque están deprimidas. Y podemos decir que todos son personas que pierden el hilo del propósito, el hilo de la posibilidad, el hilo de saber que Dios tiene algo sobre cómo podemos agarrarnos. Es la pérdida del sentido. De hecho, por definición, suicidio es que se le ha perdido el hilo a la esperanza. Suicidio, por definición, es la pérdida de la esperanza. Así que tenemos la depresión, tenemos los trastornos de ansiedad que han aumentado muchísimo también, lo que son también los ataques de pánico. Eso para nosotros es el diario vivir en nuestra oficina. Sí. Wow. Personas que están experimentando ataques de pánico, que es la somatización, la manifestación en el cuerpo de lo que es la ansiedad y también la depresión, donde la persona empieza a tener dolores de cabeza, dolores de estómago, mareo, se desmaya, tiene la sensación como que les está dando un infarto. Muchas veces van a las salas de emergencia de los hospitales, les hacen todo tipo de chequeo fisiológico, porque eso es lo que se debe hacer. Primero se debe descartar de que no haya algo médico que lo esté provocando, pero en muchas de estas ocasiones, Iván, el médico le dice, lo que tienes no es de raíz física, lo que estás experimentando es de raíz emocional. Así que tenemos esa ansiedad. Hay que tener una forma de dirimir ambas cosas. Sí, podemos hoy hablar de técnicas. Sí. Y lo tercero que estamos viendo más son pues las adicciones. Adicciones y que son fuentes de escape para muchas personas. Cuando vamos a las raíces del porciento más alto de las adicciones, tienen que ver con que utilizan esa sustancia para manejar o la tristeza o para manejar la ansiedad. O sea, es como una automedicación. Es el recurso que las personas están buscando para poder aliviar sus dolores emocionales. Y habiendo leído un poco, ¿verdad?, del tema, entendemos que mundialmente hay un problema grandísimo de atención. Hay también un problema grandísimo en el aprendizaje de los niños. Y lo que me ocupa, ¿verdad?, de todo esto es que se está sumando una cosa con la otra. Pandemia, lockdown, todo lo que estás comentando, esas reacciones adicionales. Sin embargo, Dios proveyó algo desde el principio. Dios a nosotros nos ha dado la posibilidad de agarrarnos a algo que es un propósito definido. Mira, cada vez más, Iván, salen estudios científicos de las universidades más prestigiosas del mundo, donde se ha utilizado la variable de la espiritualidad. O sea, lo que los terapeutas cristianos llevamos diciendo por décadas es muy glorioso que ya la ciencia lo está probando. Y de hecho en Puerto Rico existen investigaciones utilizando la variable de la espiritualidad. En nuestro mercado, en nuestra sociedad aquí puertorriqueña. Sí, en Puerto Rico hay, en el recinto de ciencias médicas, me consta también que en la Universidad Interamericana, donde fui parte de la facultad, existen investigaciones donde se ha utilizado la variable de la espiritualidad. En resumen, ¿qué es lo que se ha descubierto? Que el ser humano, por naturaleza, es un ser espiritual. El hilo. Por naturaleza, a nivel transcultural, en diferentes épocas de la historia, el ser humano busca una fuerza suprema, una dependencia del poder supremo
nosotros le tenemos el nombre, ¿verdad? Ujú. Estamos claros quién es esa fuerza suprema. Exacto. La ciencia, ¿verdad? Pues de manera conservadora le llama la fuerza suprema y ha encontrado que lo que le da estabilidad al ser humano es una dependencia de esa fuerza suprema. De hecho, los métodos de rehabilitación para adicción que salen número 1 en efectividad y en prevención de recaídas son los que están centrados en una dependencia de Dios. Bendito Dios. Nosotros no necesitamos que la ciencia lo comprobara porque Sí, sí. cada uno de nosotros que lo ha vivido es un testimonio vivo de que eso es así. Pero es muy glorioso para el mundo de que esto se esté probando. Te voy a dar un ejemplo fascinante, Iván. ¿Cómo te toman un grupo de pacientes diagnosticados con depresión, Ujú. donde unos comienzan a desarrollar su espiritualidad? O sea, lo que se le llama un grupo control y un grupo experimental. Un grupo que desarrolla su espiritualidad, mientras que el otro grupo no trabaja la parte espiritual. Y al pasar del tiempo en ese tratamiento, vuelven y se hacen unas pruebas, porque hay unas pruebas para identificar depresión Ujú. o el nivel de depresión, Ujú. y se ve la diferencia marcada entre aquellos que desarrollaron su espiritualidad o trabajaron el asunto con el hilo de la fe, a Ujú. quienes no lo trabajaron con el hilo de la fe. Así que esa conexión con el Señor es fundamental para nuestra estabilidad en todos los sentidos, tanto para la depresión, para la ansiedad, para la adicción y para lo que puede estar pasando en la familia. De hecho, Iván, todos los que somos terapeutas en Puerto Rico, que somos cristianos, estamos llenos. Nuestras oficinas están llenas. O sea, la Wow. gente, y de hecho hace poco salió un artículo en uno de los rotativos del país sobre los psicólogos cristianos. O sea, la gente está buscando porque han visto que hay resultados. La gente está buscando que se trabajen las técnicas terapéuticas acompañado de la espiritualidad. Y es maravilloso. Y doctora, ¿verdad? Y mi querido amigo que nos ven en esta hora, en este lugar, en el hilo podcast, hablamos directamente a usted. Hay un hilo de redención. Hay una palabra que Dios ha mostrado desde el principio. Hay una forma de trabajar estas cosas que tanto tiempo y tan funestos resultados nos han dado. Y es que, mire, el profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña está para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios siempre ha estado ahí con su mensaje. Siempre cuando comenzó esto en el Génesis, que aquel hombre, aquella mujer desobedecieron, Dios mató un animalito. Y ese animalito botó una sangre y lo botó porque quería vestir a aquel hombre y a aquella mujer mejor para que fueran saliendo del jardín del Edén, y derramó una sangre. Luego vemos, óigame bien, en Éxodo, donde dice claramente que mataran un cordero, que pusieran la sangre en el dintel de la puerta, y aquellos donde estuviera eso, el ángel de la muerte iba a pasar hacia allá de ellos y iban a tener salvación. Vemos esto como de epítome, lo mejor que ha podido pasar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Un cordero fue inmolado y su sangre fue derramada. Y esa sangre representa un hilo de redención. Y lo miramos también en Apocalipsis, cuando la Biblia dice que ellos vencerán por la sangre del cordero. ¿Sabe por qué, amigo? Porque la figura de Cristo es el hilo conductor que atraviesa la Escritura. Desde la incomparable figura del Redentor se iluminan todos los horizontes de la revelación. Ante su presencia no hay soledad. Y lo que está haciendo la ciencia es demostrando lo que está escrito. Qué maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Y en la redención, en el plan a través de nuestro amado Señor Jesucristo, como dice la carta a los Filipenses, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hasta la muerte y muerte de cruz. El mensaje central, Iván, es el del amor. Amén. Y el amor es sanador. De tal manera, amor. Fíjense el hilo del programa de hoy, el hilo del programa de hoy. Estamos diciendo que esa parte almática que tiene que ver con lo emocional y lo psicológico es lo que está obstruyendo la parte espiritual. Pero a la misma vez, lo espiritual es lo que nos puede liberar de los dolores del alma. Y el amor
es un recurso fundamental para la sanidad en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a dar varios ejemplos. Iván, el doctor Mario Rivera, el que diseñó la teoterapia, es puertorriqueño, pero que eso se ha expandido al mundo entero. Los métodos y los postulados Como el coquí. del doctor Mario Rivera, sí, ¿verdad? Gracias al Señor, como en Puerto Rico se nos ha dado esa gracia como de podernos expandir. Mira, pronto vamos a estar en Honduras llevando algunos métodos terapéuticos y creemos que eso proviene totalmente del Señor. Pues en la teoterapia se utiliza el amor de Dios para sanar heridas paterno y Perdón, materno-filiales. creoterapia. Teoterapia, teo, de Teoterapia, Dios. perdón. Ok. La teoterapia, o sea, lo que es la terapia Sí. centrada en Dios. ¿Cómo se utiliza la figura de Dios en una terapia para sanar las experiencias dolorosas o los vacíos relacionados a mamá y papá? O sea, que esa figura de Dios llena el vacío. No hay modelo terapéutico en el mundo que pueda hacer eso. No Tremendo, existe. tremendo, No existe. tremendo. Y yo he sido testigo, Iván, con mis pacientes, de cómo personas que tienen un historial de maltrato físico, emocional, sexual, abandono, haber vivido violencia doméstica, Wow. haber vivido un divorcio contencioso de los padres, haber sido víctimas de una infidelidad en ese hogar de origen, ser hijos de padres con problemas de salud mental o alcohólicos o adictos a cualquier otra droga. ¿Cómo Dios sana esa imagen materno o paterno filial? Es extraordinario. Wow. Utilizar la oración para que se llenen unos vacíos. La oración. Y yo creo que más de una persona, Iván, que está conectada con nosotros puede decir, es verdad. Porque un día que Eso yo es. estaba en desesperanza, un día que yo estaba en quebrantamiento, un día que me sentía dentro de un laberinto donde no podía ver la salida, o me sentía dentro de un túnel donde no podía ver la luz. ¿Qué hice? Oré. O sea, corría ese amor de Dios, corría el amor de Dios. Expresé cómo me sentía, que eso es lo que es la ventilación, que en la oración, Iván, lo hacemos. Eso es. Y eso es una técnica terapéutica. Eso es. La ventilación, Eso es. sacar de adentro de nosotros, porque los terapeutas están todos llenos. Mira, hay un psiquiatra por cada 2.000 pacientes en Puerto Rico. 2.000 Un pacientes. psiquiatra para cada 2.000, cada 2.000 pacientes. Así está esto. Wow. Y eso es un reflejo de lo que está pasando a nivel internacional. Pero resulta que a través de la oración tienes acceso directo a alguien que va a traer alivio. Tengo un pequeño testimonio. Sabes, yo también soy empresario y en un momento dado en mi vida estaba perdido. No tenía que tomar una decisión y 12 familias dependían de mí. ¿Y qué voy a hacer? Y yo me voy al trono de la gracia. Yo me voy a mi lugar secreto porque la Biblia dice que podemos hallar oportuno socorro. Y ese día orando, Dios lo que hace conmigo, y es que mucho me habla de una escritura. O sea, yo no soy el tipo de creyente que tiene una conexión directa. Dios me dijo, no, Dios me habla, me inspira a través de una escritura. Y me dice Salmo 32:8. Y yo busco el Salmo 32:8. Y el Salmo 32:8 dice, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Dios no me dijo haz esto, pero me dijo que me hará entender. Me dijo que enseñará el camino que debo andar y sobre mí va a fijar sus ojos. Y ese día yo tuve la realización de poder hacer la decisión correcta, porque en ese momento dado busqué al Dios del cielo. Y a ti que estás ahora mismo conectado con nosotros, si lo necesitas, te brindamos esta herramienta. Esto no quiere decir, Iván, que estamos invalidando métodos terapéuticos, cosas que a nivel ciencia se han comprobado que son efectivas. Esto no quiere decir que si tú necesitas una ayuda profesional, la busques y vayas a un tratamiento. No estamos diciendo eso, pero te estamos presentando una alternativa que está disponible para ti 24/7, que muchos somos testigos de lo que ir en oración provoca en las personas. Mira, en esto de la ventilación, que es que yo delante del Señor le manifiesto todo lo que estoy sintiendo, porque ahí podemos ir sin máscaras. Ahí sabemos que vamos sin ser juzgados, donde vamos a ser amados, donde somos redimidos. Puede ser que cuando tú vayas donde una persona, un ser humano,
te puede juzgar, te puede criticar. ¿Sabes qué? Te puede fallar. A lo mejor no va a ser confidencial contigo, no te va a guardar tus secretos. Pero cuando vas en oración y desnudas tu alma delante de Dios, y en la persona de Jesucristo somos entendidos, porque Él fue humano y padeció todo. Me encanta cuando en el libro de Hebreos dice que tú y yo tenemos un sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que puede compadecerse de nosotros porque Él lo vivió todo. Ese es el tema central del libro, el perfil psicológico de Jesús. Vemos que el Señor en su parte humana lo experimentó y lo vivió absolutamente todo. Él vivió ansiedad, él vivió tristeza, él vivió desilusión con las personas. Él tuvo que perdonar a quien le falló, lo dejaron solo. O sea, no hay nada que tú hayas vivido, que estés experimentando ahora o que vivas en el futuro que el Señor no lo pueda comprender. O sea, que cuando vas en oración es ante un Dios que puede comprenderte porque pasó por la experiencia Me humana. parece maravilloso lo que estás hablando y mi querido amigo, se trata de vulnerabilidad. La Biblia dice, y estamos enseñando en esta iglesia, que de lo vil y menospreciado, Dios fundó la fortaleza para que aquellos que eran muy sabios en aquel Corintios que Pablo está diciendo esas palabras, simplemente tuvieran que entender que solamente Dios se lleva la gloria, que de Él viene toda buena dádiva y todo perfecto. Y el propósito de este lugar, hermano querido, no es invalidar lo que la ciencia ha probado y que funciona muy bien. Y aquí tenemos un extraordinario ejemplo en la vida de Liz. No, es decirte a ti que aunque te sientas vil y menospreciado, hay un Dios todopoderoso que provee una palabra que no regresa vacía para que en tu vulnerabilidad puedas tener la victoria. Así que ahí ventilamos, utilizamos la adoración. La adoración tiene un efecto psicológico muy poderoso. La adoración es algo bidireccional. Primero lo hacemos para Dios porque Él merece toda gloria, porque Él merece toda honra, porque Él merece la adoración, porque estamos reconociendo quién es Él frente a quienes somos nosotros. Pero la música, Iván, y eso yo te veo a ti con la guitarra y algo tan precioso. Por poco me la traigo. Bendito Y sea Dios. vemos a un David que lo utilizaba la Ujú, música, él ujú, utilizaba la adoración, ujú. la utilizaba para su propia alma. Y cuando yo leo los salmos escritos por David, yo puedo identificar con una mentalidad clínica, Iván, que él pasó por episodios depresivos. Pero él utilizaba la adoración, de hecho, él le daba órdenes a su alma y que le decía, alma mía, adora a Dios. Espera en Jehová porque aún he de alabarle. O sea, él vio en la adoración y en la alabanza un recurso sanador para su propia alma. Qué poderoso, ¿verdad? Ese Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del Pozo pozo de de la la desesperación. desesperación. Clamó, o sea, oró y en la oración fue sacado del pozo de la Wow, desesperación. Y wow. también él reconoce que a través de la adoración, David como un extraordinario adorador, que la adoración, que la experiencia de la alabanza estaba también haciendo algo de curación sobre su propia alma. Extraordinario. Otro elemento importantísimo, Iván, es la fe. La fe le da sentido a lo que no tiene sentido. La fe nos hace tener una óptica diferente. La fe nos ayuda a hacer una reinterpretación de las experiencias. La fe, que esto ha sido probadísimo también a nivel ciencia, la fe hace que hayan cambios a nivel fisiológico, a nivel neurológico, a nivel emocional y a nivel de las circunstancias. Espectacular. Yo soy un testimonio, Iván, yo se supone que no puedo hablar. La Claro. mejor ENT de Puerto Rico, porque yo busqué la mejor. Cuando perdí la voz por cáncer, me dio cáncer en tiroides, metastizado a paratiroides, y el tumor más grande estaba adherido al nervio reaccionario de la voz. Uf. Por lo que perdí la voz por unos meses. Me hicieron un estudio, Iván, donde me metieron una cámara por la nariz que llegó hasta mis cuerdas vocales. En esta experiencia aprendí que son dos cuerdas vocales, la izquierda y la derecha. Ujú. Ella me mandó a hacer unos sonidos y yo podía ver así en un monitor, yo podía ver mis dos cuerdas vocales y había una que estaba totalmente paralizada. O sea, yo tuve una parálisis de la cuerda vocal izquierda y la derecha era la única que se movía.
Me tenían que volver a operar porque había más cáncer que el que se creía. El panorama a nivel de los médicos era bastante catastrófico, Ujú. porque hasta ellos tenían la preocupación de que en la segunda operación, el tubo, cuando me intubaran para la anestesia, si el tubo tocaba la cuerda que se estaba moviendo, como la otra estaba paralizada, las dos cuerdas vocales se podían pegar y yo podía morir de un paro respiratorio. Uf, O sea, lo que es la traqueotomía, yo todavía tengo ahí la cicatriz. apenas se nota. Ajá. Ay, gloria a Dios. La cicatriz, ¿verdad? Pero una vez yo me la miré y fue como que, Liz, eso es un testimonio de que pasaste por ahí, pero ya no estás ahí, es una Mm, evidencia. mm. Y yo te tengo que decir, y certificado por los médicos, que la recuperación de la voz, porque sí, la ciencia, el Señor lo usó para que se removieran los tumores. También pasé por un proceso de radioterapia. Ahora, la recuperación de mi voz es un milagro. Y tú Definitivamente. escuchar a médicos utilizar la palabra milagro. Otra médico decía, bueno, yo nunca he visto un caso como el suyo. Decía, Sí, otro sí. me dijo, tuviste suerte. Yo te puedo testificar que la fe fue lo que hizo la diferencia. Y eso aplica también a condiciones del alma. Eh, La fe en una depresión, la fe en una ansiedad, la fe en una crisis, la fe en un conflicto matrimonial, la fe ante un evento tan complejo que estás viviendo con tu hijo y que estás atravesando con tu hija. La fe nunca queda en vergüenza. No dejes de creer porque vas a sentir una diferencia muy grande en ti y también creemos que cuando ponemos en acción la fe, vamos a ver un cambio en las circunstancias. Ciertamente, hermano querido, queremos que el Hilo Podcast sea para ti un lugar seguro, un lugar donde puedes comunicarte con nosotros. Queremos ayudarte, queremos intervenir, ¿verdad? A ayudarte a tener ese hilo que para nuestra vida ha sido maravilloso. Usted puede escuchar estos testimonios, los testimonios que han sido avalados por la ciencia. No tenemos ningún problema con la ciencia. Todo lo contrario, la ciencia le sirve al Dios del cielo. La Ajá. palabra de Dios dice, yo he traído sanidad y he traído medicina. Y como yo siempre digo, la medicina la tiene que dispensar un ser humano, así que ahí tenemos a Dios obrando a través de eso. Así que comunícate con nosotros porque queremos asistirte también a ti para que puedas recuperar ese hilo de salvación. La verdad que siempre me gusta hacer esta pregunta, Liz, porque me gusta, ¿verdad?, atender la vulnerabilidad que estás conversando. ¿Se te ha ido el hilo alguna vez en tu vida? Oh, sí, claro que sí. Tuve una experiencia hace 25 años atrás, donde en un mismo año tuve diferentes pérdidas, pérdidas que me marcaron, pérdidas que fueron bien significativas. Yo llevo toda la vida en el Evangelio, acabo de cumplir 52 años, Bendito sea Dios. pero yo digo que llevo 53 años en el Evangelio, porque desde que estoy en la barriga de mami, Ujú. estoy en el templo. De hecho, yo fui un bebé milagro. Mi mamá quedó embarazada de mí cuando tenía 44 años Uf, y mi papá tenía 50 años. No había posibilidad fisiológica de que mi mamá pudiera quedar embarazada de mí. Y pues desde que estoy en el vientre de mi madre, conozco al Dios para el cual no hay nada imposible. Y a pesar de que pues a los 13 años tuve mi encuentro personal con el Señor y desde los 19 años sirviéndole activamente a nivel ministerial, pues hace 25 años me llegó el momento donde el piso se me movió y fue algo muy fuerte. Hoy yo puedo decir que en aquel momento pasé por una depresión clínica, lo que hoy le agradezco muchísimo al Señor porque ahora yo puedo entender a mis pacientes. No ujú. solamente los puedo entender porque estudié, ¿verdad? Y me preparé académicamente hasta un nivel doctoral, sino que los puedo comprender porque yo pasé por ahí. Ujú. Yo sé lo que se siente una depresión, yo sé lo que es tener una tristeza profunda, lo que es ir manejando el carro y que se me salieran solas las lágrimas, Wow. lo que es sentir la desesperanza, una profunda ansiedad, no ver alternativas ante la situación que estaba viviendo. Andaba con el tanque vacío. Estaba con el tanque vacío, pero te tengo que decir que primero lo que Dios hizo, Ujú. ¿verdad? En mi vida, en aquel momento, que Él me devolvió la esperanza, tuvo un trato muy personal conmigo, muy directo conmigo, algo muy, 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 muy sobrenatural de parte de Dios.
Y también utilicé la escritura para mi proceso de sanidad, lo que es la terapia literaria, y que de hecho, Iván, de esa experiencia fue que salió nuestro primer libro, que es Vive Libre, Vive Feliz. Sí, Qué lindo que por ustedes aquí. los tengan todos. Sí, Mire, no, ese es este. exacto. Y yo creo que esto puede ser útil para gente muy especial que está conectada con nosotros. Este libro, que fue lo que nos abrió camino como escritora, fue un libro que se escribió bajo el dolor. Wow. Porque del dolor sale lo mejor. Ujú. Vamos a repetir eso, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo. Del dolor sale lo mejor. ¿Y por qué se titula Vive Libre, Vive Feliz? Porque una de las revelaciones más poderosas que yo tuve en ese quebrantamiento era que yo podía ser feliz independientemente de las circunstancias. Espectacular. Podemos abundar de eso. O sí, que mi gozo podía ir por encima y más allá de lo que yo estaba atravesando y de lo que yo estaba viviendo. Y eso quedó, Iván, tan profundamente marcado en mí, que aunque, por supuesto, que en la vida me he encontrado otras experiencias, porque, miren, nosotros en este transitar, estos son subidas y bajadas. El día que no estemos en subidas y Sí. bajadas, que se vaya a la línea recta, estamos muertos. Exacto. ¡Pip! Como en el Exacto. monitor del Como en hospital. el monitor del hospital, exactamente. El mismo Jesús lo dijo. Sí. En este transitar vamos a tener aflicciones. Por supuesto, a él no le puso a eso un punto final. Dijo, más confíen porque yo he vencido al mundo. Pero esta revelación que yo tuve hace más de 25 años atrás, cuando el Señor me levanta de ese episodio depresivo, yo te podría decir que fácilmente yo estuve en un episodio depresivo de 3 meses. Funcional. Ujú. Yo trabajaba con un psiquiatra, yo veía a mis pacientes, yo estaba estudiando, Ujú. la casa ordenada, o sea, yo estaba funcional, pero estaba deprimida. Yo puedo reconocer, Eso es posible. claro que sí, hay depresiones funcionales. De hecho, hay hasta depresiones que se le llaman depresiones enmascaradas, que es que la persona está deprimida y ni siquiera se ha dado cuenta que lo que tiene es una depresión. Eso se llama depresión enmascarada. Pero esa revelación, Iván, este fue el hilo. Tú puedes ser feliz independientemente de las circunstancias. Yo me agarré de ese hilo de tal manera que aunque por supuesto después de esa experiencia han venido otras situaciones complejas, a mi esposo le da cáncer en 2 ocasiones, yo sufro cáncer también, batallamos con la esterilidad. Espérate. Hermano, yo quiero que usted escuche esto. Ella tenía cáncer, pero a su esposo le dio cáncer. A mi amigo Luis Armando al mismo momento. Sí, estuvimos los dos viviendo cáncer a la misma vez. Y esa era la segunda vez que le daba cáncer a mi esposo. Uf. Ajá. Y que sepamos, no vivimos sobre una base nuclear, que sepamos, pero nos dio cáncer a los dos. Hemos tenido, claro que sí, situaciones que nos han impactado, cosas que de momento, mira, o sea, pero Pero cruzaron el umbral, o sea, tomamos el hilo, cruzaron, exacto, tomamos cruzaron el el hilo. umbral, o sea, es como digo, es como un viaje de un héroe, o sea, tenemos el reto, tenemos los problemas que vienen, pero cruzamos el umbral y viene la victoria. Y retomamos ese hilo de esa revelación de hace 25 años atrás. Ok, nos está pasando esto, que es doloroso, que nos ha hecho reconocer que hay cosas que están fuera de nuestro control, eh, cosas que de momento, claro que sí, nos pueden generar un cierto grado de ansiedad o de momento nos pueden turbar porque somos seres humanos. Yo decía al principio, la mayoría de mis pacientes son pastores y ministros, y yo les digo, es que somos seres humanos, no somos máquinas. Ujú. Aunque amemos al Señor, van a venir unos episodios en la vida que nos pueden traer confusión, pero el hilo está, el hilo está. Cuando dices somos humanos, es tan y tan relevante porque, amigo mío, somos humanos. Pero eso es lo que nos da a nosotros, es una oportunidad para en nuestra humanidad darle gloria a Dios, permitir que eso levante la palabra de Dios, la presencia de Dios. Y cuando tú utilizas esa humanidad, esa habilidad de percibir el dolor, ¿qué quiero decir esto? Cuando mi padre muere hace muchos años atrás, fue bien devastador para mí porque yo tuve que llevarlo a una sala de emergencia. Yo lo vi morir en un momento dado, creyéndole al Señor. Y fui luego a orar a mi lugar secreto y con lágrimas en los ojos le hablaba al Señor, ¿qué hago? Y Él me dice,
tienes que estar cerca de tu dolor. Es uno de esos breves Wow, momentos donde yo sé que Dios me dijo esto, porque eso no me lo pudo haber dicho wow. nadie. Tienes que estar cerca de tu dolor. Señor, ¿qué tú quieres decir? Y entendimos que ese momento de dolor se trata de delante de quien yo lo voy a traer. No se trata de engañarlo, no se trata de negarlo, se trata de que tú y yo sepamos que Dios tiene un hilo para ti en ese momento y que ese momento es donde tú puedes ejecutar esa fe, esa espiritualidad para poder llevar a cabo tu vida a otro nivel. Hay un hilo. Hay un hilo. Iván, eso es profundo, de estar cerca del dolor, Tienes que estar cerca de todo. en lo que es no negar el dolor, Ujú. lo que es no meterlo debajo de la alfombra. De hecho, eso es una pregunta terapéutica. ¿Qué es cuando, cuando el paciente te está narrando lo que lo está llevando a la terapia? Sea el proceso de divorcio, sea la pérdida de un hijo, sea que están levantándose de un abuso, algo. Una pregunta terapéutica es, esa experiencia, ¿qué es lo que te ha hecho sentir? Lo que me ha hecho sentir es tristeza, o es ansiedad, o es coraje, o son sentimientos de culpa, o es irritabilidad. ¿Qué es lo que te ha hecho, qué es lo que te hace sentir esa experiencia? Porque aceptar y reconocer el dolor es fundamental para el proceso de sanar. Yo siempre digo, querido amigo que nos escucha, que el que me salvó fue un varón de dolores. Admiramos, apreciamos y adoramos al resucitado, ¿verdad? Pero el que murió en la cruz del Calvario, varón de dolores, experimentado En todo en quebranto. quebranto. Él sabe, él sabe. Y Y- que llevó todos nuestros dolores a la cruz. Así que O el sea, dolor, hermano sí, querido, es lo una llevó a la cruz. oportunidad para que tú puedas darle ese lugar a Dios, para que rescates ese hilo, para que puedas trabajar en medio de un cáncer, porque ustedes no se detuvieron en la administración. No, Ustedes, aún sin voz íbamos a predicar. wow. Yo digo, Iván, que la mejor predicación que yo he dado en mi vida fue cuando no tenía voz, Mira, vaya. porque es una dependencia total de la manifestación del Espíritu Santo. Ahí también hubo una gran lección para mí. Cuando hay una dependencia total del Señor en medio de nuestra aflicción, Él habrá de glorificarse de maneras extraordinarias. Y hoy yo estoy muy agradecida también cuando miro retrospectivamente esta experiencia, todo lo que aprendimos, porque todos estos procesos de dolor, Iván, lo que traen son unas lecciones maravillosas. Wow. Tú mencionaste la palabra oportunidad, varias veces mencionaste la palabra oportunidad. Estas son oportunidades. Y una de las oportunidades más grandes que tenemos es precisamente la de aprender. Aprendemos cómo es Dios, cómo Dios hace las cosas, aprendemos áreas del carácter de Dios, aprendemos también cosas sobre nosotros mismos, porque a lo mejor tú dijiste, si algún día yo viviera eso, yo creo que yo me voy a morir y te diste cuenta que no te moriste, te diste cuenta de cuán fuerte tú eres. Así que es una oportunidad para conectarnos con nosotros mismos también, conectarnos en cuanto a todas esas fortalezas que poseemos para trascender ante las crisis de la vida. Así que ante eso mismo que tú estás sufriendo en estos momentos, te hacemos la pregunta, ¿cuál será la lección? ¿Qué es lo que tú estás aprendiendo? Conéctate con ese dolor, como le reveló el Señor a Iván. Conéctate con el dolor, mira qué es lo que estás sintiendo, pero también contéstate la pregunta, ¿qué tú estás aprendiendo? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la lección? Y en este espacio del Hilo Podcast, queremos traerte esas experiencias, esa fe, esa oportunidad de saber que somos también vulnerables, que aquí hay vulnerabilidad, que, óyeme bien, hemos sido estimados viles y menospreciados en la Biblia, pero que hay un Dios que de ahí fundó su fortaleza, que tú te puedes continuar hacia adelante buscando ese Dios todopoderoso, el un solo y sabio Dios y a su Cristo de la gloria y a través de él de reconocer que es un varón de dolores, tú puedas identificarte porque no hay dolor más allá de la gracia de Dios. Amén. Y miren, todos los días y continuamente vemos personas que la situación era para que se quedaran en el piso y los estamos viendo levantarse, porque hay esperanza para ti. Ujú. Hay esperanza para ti en Jesús, hay procesos de perdón que vas a poder completar, hay pérdidas que vas a poder transformar en ganancia,
Hay enfermedades que creemos que tú vas a testificar sobre tu sanidad, sean enfermedades con base fisiológica o también aspectos emocionales que los vas a poder sanar. Estamos creyendo que el que tiene el poder de transformar todas las cosas va a ser una obra muy especial en ti de la que tú vas a dar testimonio. Me encanta cuando cuando el salmista dice, no moriré, Sino que vive. sino que viviré y contaré. Eso no te va a matar Amén. y no va a matar a tu familia, no va a matar a tu hijo, a tu hija, no hay muerte, es vida, porque Jesús vino para darnos vida y para dárnoslas en abundancia. Dice el salmista, no moriré, sino que viviré Para y contar la gloria. contaré las maravillas que Dios hará conmigo. Pero Liz, hay que tomar postura. Hay que tomar postura. Hermano querido, tienes que tomar postura en este momento. Tiene que venir un momento donde tú digas, voy a seguir a Dios. Ya escuché muchas cosas adicionales, muchas cosas por ahí, porque ciertamente tenemos que recurrir a la herramienta espiritual. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y que tenemos que traer, óigame bien, venciendo todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. No tenemos problema ninguno con la ciencia. Todo lo contrario, una vez más, repitiendo lo que la doctora les dijo, están avalando lo que Dios dice, pero tenemos que tomar una posición, una postura agresiva, más bien asertiva hacia lo que Dios está diciendo en nuestra vida. Yo le llamo a Dios a veces el gran ausente. No porque no esté, Él está desde el principio, sigue manifestándose, su hilo de redención, sino porque no lo queremos meter en la conversación, Liz. No, hay una resistencia a eso. Y hermano querido, yo no tengo ningún problema que haya toda la resistencia que hay, porque yo conozco al que ganó esa batalla. Y el que ganó esa batalla, óyeme bien, al tercer día resucitó. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en el Hilo Podcast, rescatando esa posibilidad. Pero toma la decisión hoy. Amén, claro que sí. Él resucitó al tercer día y está vivo y tiene poder. Y lo mismo que manifestó mientras transitó en la tierra, eso es efectivo al día de hoy. Iván, tú has sido testigo de cómo en nuestros eventos hemos visto sanidades físicas, tumores que han desaparecido, hemos sido testigos de ver una persona en silla de ruedas que se levanta. Y de hecho tenemos el evento el 6 de diciembre, Iván. Habla sobre eso. 6 de diciembre en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, el gran encuentro para mujeres de sanidad interior. Mira, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, DR. La abreviación de doctora, Liz se escribe con S, Milland con D al final, doctora.Liz Milland. Ahí nos encuentras en Facebook, en Instagram, también puedes seguir nuestro canal de YouTube. Y ahí vas a tener información de este evento que es libre de costo. Nos va a acompañar Yashira Guidini, Ricardo Rodríguez, Rey Matos, Juan Carlos Matos y esta tu servidora en una experiencia que sabemos que te va a marcar para siempre en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan. Allí estaremos. Iri, queremos, ¿verdad? Como costumbre aquí ya en el Hilo Podcast, hacerte un regalo con mucho cariño. Algo que se originó en nuestro corazón. Tenemos que regalarte esta cruz que tiene un hilo. Ahí. Esa es la autoría de la pastora Ivonne, mi esposa, que con su mano la llevó a cabo. Y queremos, hermano querido, que sepa que hay un hilo para ti. Hermoso. Porque Dios ha sido bueno. Así que gracias por estar con nosotros. Bendigo tu vida, la de tu esposo Luis Armando. Les amamos entrañablemente. Y ti, querido amigo, este ha sido otro número del Hilo Podcast. Esperamos que haya sido de bendición para ti. Te puedes comunicar por las redes sociales con nosotros. Queremos bendecir tu vida y sean todos bendecidos en esta linda mañana. Gracias por estar aquí. Ya bendiciones.